En estas charlas cuaresmales que comenzamos hoy vamos a realizar un tríptico. Al igual que los calvarios que vemos en algunas iglesias, en el que en el centro está Cristo crucificado y a ambos lados están la Virgen María y San Juan, nosotros vamos a hacer también un tríptico con estas tres charlas. En ellas contemplaremos a Cristo crucificado como vencedor, como aquel que ha venido a darnos la salvación, pero también veremos el lugar que María ocupa en esta obra de la salvación, pero también contemplaremos un apóstol, en este caso no San Juan, sino San Pedro. Con ellos contemplaremos tres actitudes básicas para vivir esta cuaresma dentro de una gran cuaresma, porque no nos engañemos. Este tiempo de pandemia, que ya se prolonga por más de un año, es una gran cuaresma, en el sentido de que es un desierto. Un desierto en el que nos hemos visto y nos vemos privados de tantas cosas. Un desierto que también se puede convertir en lugar de encuentro con Dios, en lugar de ir a lo esencial para descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que queremos hacer. Hoy estamos muy necesitados de esperanza. Hoy estamos muy necesitados de recuperar una esperanza que a veces flaquea. En esta pandemia hemos vivido situaciones que nos han provocado miedo, profunda tristeza, dolor, que se ha manifestado de distintas maneras. Pero la respuesta a todo esto es la esperanza. La esperanza en nuestro Salvador, la esperanza en un Dios que no nos abandona, la esperanza en un Dios que nos acompaña cada día. Y eso es lo que queremos recorrer para que el Señor en cada uno de nosotros haga crecer esta esperanza y esta certeza de que el Señor está con nosotros y nunca nos abandona. Comenzamos nuestro tríptico contemplando a la Virgen María en las bodas de Caná. También vamos a ir recorriendo tres lugares de Tierra Santa. Comenzamos en Caná. Allí realiza Jesús su primer signo. Lo tenemos en el segundo capítulo del evangelista San Juan, en los versículos 1 al 12. Podríamos decir que es el milagro por excelencia porque es el prototipo que nos introduce en los milagros de Jesús, en esos signos que Jesús realiza. Es verdad que este texto lo solemos escuchar en el marco de las bodas, por tanto viene muy marcada la tendencia hacia dónde queremos mirar. Tenemos que cambiar esta mentalidad para poder llenarnos de esta riqueza que el Señor nos regala en este texto. Por eso vamos a pedir gracia al Señor para que caigamos en la cuenta del significado de estos signos. Signos de la obra mesiánica a través de los que Jesús nos comunica quién es Él y cómo es la vida que nos trae, que nos ha regalado. Estos signos aparecen como fruto del amor del Señor y de su compasión, de su misericordia. Pero también significan el nivel de la vida espiritual que Él nos trae. Él ha venido a traernos vida, a darnos vida. Cura a los ciegos. Y al curar a los ciegos nos muestra que Él es el que nos hace posible ver verdaderamente nuestra existencia, ver realmente nuestra vida. Cura al paralítico, significando con ello que Él nos devuelve la salud, pero también que nos viene a sacar de todo aquello que nos paraliza, especialmente el miedo. Él resucita a muertos. Con lo que nos muestra es que nos da la vida, que nos trae la vida que no tiene fin, la vida que no acaba. Pero no solo nos lo trae, sino que nos dice que Él es la luz, que Él es la salud, que Él es la vida. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a entrar en esta dimensión profunda, que no que nos quedemos solamente en aquello que vemos de los signos, sino que entremos en aquello que el Señor nos regala, en aquello que el Señor nos quiere mostrar en estos signos. Vamos a situar en primer lugar este texto, que eso nos puede ayudar. Es la primera narración tras el prólogo de San Juan y esa llamada a los discípulos. Comienza con una boda, pero si nos damos cuenta, el Apocalipsis, que también es de San Juan, termina con una boda, con las bodas del Cordero. La nueva alianza que ha venido a realizar Jesús con la humanidad es una alianza nupcial. Es una alianza en la plenitud del amor. Es una alianza de misericordia para que el amor lo sea todo en todos.
Pero si nos fijamos en algo más, al final del Evangelio de San Juan aparece el Calvario, la crucifixión. Por tanto, podemos ver cómo una boda, esta boda en Caná, las bodas del Cordero, en el centro tiene también unas bodas. Porque en la crucifixión contemplamos también unas bodas. A Jesús, cómo se desposa con la humanidad, cómo derrama, entrega su sangre. Por eso San Pablo dirá: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia, lavado en la cruz, entregándolo todo por ella. Por tanto, vemos que el Evangelio de San Juan se pone en clave de bodas. Vamos a intentar entrar más en la profundidad de lo que esto significa. Y lo primero que nos dice es algo fundamental. Estaba allí la madre de Jesús. No es un accidente, no es una casualidad, no es simplemente un detalle bonito, es algo mucho más profundo, algo mucho más verdadero que una simple presencia. Si nos damos cuenta, cuando San Juan habla de la presencia de la Virgen, también nos hace referencia al Calvario. Y también nos está refiriendo a otro pasaje en que la presencia de la Madre es fundamental. Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia. Y nos dice también que Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. La boda se habría preparado con tiempo, por lo cual probablemente Jesús todavía residiese en Nazaret. No lo sabemos. Hay cosas del Evangelio que no sabemos, que ahí entra no la imaginación, sino lo que el Espíritu Santo nos quiere ayudar a comprender, a entender, a profundizar. También invitan a sus discípulos. No sabemos si eran conocidos, si simplemente es que les invitan. También las bodas no eran como ahora, en que esto de invitación formal era de otra manera. Tal vez fuese el momento en que los discípulos conociesen a la Madre de Jesús. Tal vez fuese el momento en que María puede conocer a aquellos que acompañan a Jesús en el camino. Y aquí pasa algo que podría parecer anecdótico, pero es fundamental. Se acabó el vino. Las bodas por entonces duraban varios días, lo que suponía tenerse que proveer de grandes cantidades de alimentos y de vino, por lo cual al final, en los últimos días, era fácil que faltase alguno de ellos. Aquello probablemente se pudiese vivir como un desastre. Qué fallo no haberlo previsto. Pero estamos hablando de una realidad más profunda, no es solamente que faltase el vino. Por eso, cuando María le dice a su hijo, no tienen vino, está diciendo algo más. En aquellas celebraciones, las mujeres colaboraban en el servicio de la mesa, en la cocina. No es como ahora que uno va a un lugar en que todos se lo dan hecho, no, era algo mucho más familiar. Era algo en lo que todo el mundo participaba. Si nos quedamos en una primera mirada sobre el texto, lo que podemos ver es la solicitud de la Virgen María por las necesidades incluso más pequeñas de cada uno de nosotros. Y es cierto, María cuida hasta de nuestras más pequeñas cosas, pero tenemos que ir más allá. Porque San Juan, detrás de cada realidad, ve siempre un signo de algo más grande. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir eso más grande que está detrás de cada signo. Tenemos que darnos cuenta que María, durante el tiempo que ha estado con Jesús, esos 30 años que llamamos de vida oculta, ha ido aprendiendo de él. Ella es la primera discípula. Y por tanto, en el corazón de esa madre de María hay un gran deseo que aquello que haya aprendido, que aquello ha vivido con Jesús, llegue a los demás. Todos los demás se puedan enriquecer con la inmensa riqueza que ella ha recibido de su Hijo. Es un momento en que en el pueblo de Israel ya no hay profetas. Parece que Dios guarda silencio desde hace tiempo. Ya no hay una palabra suya. Es un pueblo que en aquel momento se siente desamparado. Parece que Dios no está, como algunos han podido sentir en este tiempo de pandemia, en que parecía que había una ausencia de Dios, que parecía que Dios no estaba, que había desaparecido, que nos había abandonado.
Así se sentía en aquel momento el pueblo de Israel. Ella ha ido comprendiendo, desde que encuentra a Jesús en el templo con los doctores, que Jesús tiene palabras de vida. Por tanto, cuando le está hablando y le dice que no tienen vino, no solamente habla de vino, habla del inmenso deseo del pueblo de Israel de escuchar la palabra, de volver a encontrar y a recibir la palabra del Señor. Por tanto, Caná es el signo del pueblo de Israel invitado a las bodas, invitado a la alianza con Dios, que ya no tiene el vino de la palabra de Dios. En el cantar de los cantares dice: tus palabras son para mí un vino delicioso. Desde ahí tenemos que entender esta petición: no tienen vino. Porque la palabra de Jesús es el vino delicioso del que está sediento el pueblo de Israel. Y María lo sabe. Y de ahí esta petición. La respuesta de Jesús a veces nos impresiona, claro. Depende la entonación que le demos, como nos pasa a veces cuando escribimos por el WhatsApp, que al no saber el tono con que se dicen lo interpretamos desde nosotros. Que tengo yo contigo, mujer, depende la entonación con lo que nosotros lo contemplemos, entenderemos una cosa u otra. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, no nos podemos quedar con lo literal. Necesitamos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender con qué tono se dijo, con qué mirada se subrayó lo que se decía, con qué gestos. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Pues bien, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Tenemos que entenderlo desde dos consideraciones. La primera es que San Juan emplea la palabra mujer en 3 ocasiones para referirse a María. En este pasaje, en la cruz y en Apocalipsis 12. San Juan nos está mostrando que María es la mujer, que María es la nueva Eva. Y aquí Jesús habla de la hora de su glorificación, de la hora de su crucifixión, la hora en que se va a manifestar como Redentor del mundo. Todavía no ha llegado su hora, pero aquí se va a anticipar. Por tanto, no podemos entender contigo a ti, mujer, ¿qué te importa? O algo así, que es lo que al final nos suena. Sino tenemos que entenderlo que es una palabra profunda, una palabra que está mostrando el papel de María en la hora de la redención. Y por tanto tenemos que entenderlo a la luz de lo que Jesús va a realizar, en que va a mostrarnos cómo esa hora es la hora de su glorificación, que la hora de su máxima humillación se va a convertir en la hora de su glorificación, en la que va a mostrarnos quién es Él, por qué está con nosotros, cómo ha venido a salvar el mundo. Por tanto, aquí Jesús recalca una misión mesiánica que es independiente de la carne y de la sangre. Es una misión que depende de la voluntad del Padre. Y aquí María actúa como madre, asociada al Redentor. Pero Jesús deja claro algo: es la voluntad del Padre la que se está realizando. María es la premura de Dios. Ella es la que se adelanta siempre. Podemos decir que María, por su deseo ardiente, ha apresurado el misterio de la encarnación. Y lo hace aquí, en Caná. Y aquí también volvemos a ver Pentecostés, cuando María está orando con los discípulos. También ahí María está actuando con esta maternidad preciosa que nos está regalando, nos está dando a su Hijo. Por eso el signo de las bodas de Caná tiene ese punto de contacto con el Calvario y con Pentecostés. Y Jesús aquí emplea la palabra mujer. Está diciendo: tú eres la mujer, eres la nueva Eva que está llamada a estar junto a mí en la obra de la redención. La nueva Eva que ante el árbol de la cruz acepta la voluntad de Dios. Frente a Eva que ante el árbol del conocimiento del bien y del mal rechaza la voluntad de Dios, quiere hacer su voluntad, quiere hacerse como Dios y de este modo arrastra a la humanidad en su caída. María nos introduce en la vida de Dios, con su aceptación plena, con su amén
a la obra de Dios. Un amén que se realiza en la encarnación y que se realiza en el Calvario. Por eso Jesús le está diciendo, como nueva Eva que estás unida al nuevo Adán, acojo tu petición, recojo esta petición y la realizo. Claro, a veces puede sorprender cuando uno entiende esta expresión desde otro punto de vista, como casi que Jesús la hace de menos, no entiende por qué María dice hacer lo que él diga. Ahora sí. María, que entiende esto, que ve que estas palabras no son un hacer de menos, al contrario, por eso entiende que Jesús ha cogido esta petición y por eso le dice a los sirvientes, haced lo que él diga. María aparece aquí como la reina de los que sirven. Ella ha estado sirviendo con ellos, ha estado acompañando, ha conquistado sus corazones y por eso tienen la actitud de obedecer. María es la madre que enseña a los hijos a obedecer y eso es lo que se nos presenta aquí. Y esta es la actitud fundamental que hoy queremos aprender en estas charlas, la obediencia. Necesitamos de la obediencia en nuestro camino cuaresmal. Necesitamos de la obediencia en nuestro camino de crecimiento para aceptar la voluntad de Dios y vivirla, para hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Por eso lo que Jesús va a pedir a los sirvientes a priori es ridículo. Llenad las tinajas de agua. ¿Por qué parece ridículo? Estamos hablando de tinajas de unos 80 a 120 litros. Por lo que llenarlas es una ardua operación. Había que ir hasta el pozo, a recoger el agua, llevar el agua e ir llenando las tinajas. ¿A cuántas personas implicaría esto? ¿Cuántísimo tiempo llevaría conseguir esto? Por eso parece un milagro que obedeciesen. Si falta vino, ¿por qué tienen que ir a por agua? Más un agua que se utilizaba en unas tinajas que eran para las purificaciones. Parece que es un sinsentido absoluto. Sin embargo, ellos obedecen. ¿Obedecen por qué? Porque María ha preparado su corazón para obedecer, pero también porque en Jesús han descubierto la autoridad. Jesús habla con una autoridad que ellos van a ser capaces de acoger. Podemos hacer varias consideraciones. Primera, la obediencia la realizan sostenidos por María. Así debe ser en nuestra vida. Solo obedecemos si aprendemos con nuestra madre lo que es la obediencia. Ella es la que sostiene nuestra obediencia. Nuestra obediencia a Dios que pasa a través de nuestra obediencia a nuestra madre, que es la Iglesia. Ella, que es obediencia perfecta, nos enseña a obedecer. Por eso cuando nos cuesta obedecer, cuando nos cuesta seguir el camino que el Señor nos marca, tenemos que ponernos ante la Virgen para escuchar este haced lo que Él os diga. Pero también tenemos que ver otra cosa aquí. El Señor siempre nos pide algo a nosotros para obrar el milagro. El Señor no hace nada sin contar con nosotros. Por eso, igual que a aquellos hombres lo que les pidió es agua para poder convertirla en vino, a nosotros también nos pide agua para poder hacer la obra que quiere en cada uno de nosotros, en nuestras familias, allí donde estamos. Y ahí es donde nos podemos revelar y decir, pero ¿para qué vamos a llenar 6 tinajas grandes de agua hasta arriba? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? A veces lo que se nos está pidiendo puede parecer un absurdo, puede parecer que no tiene nada que ver con aquello que buscamos. Sin embargo, este gesto de obediencia es el que permite que Dios obre. Pasa con la abstinencia en este tiempo cuaresmal. Muchas veces podemos pensar que qué más da comer carne el viernes o no comerla, qué más da un día que otro. No, si es que se nos pide el viernes este gesto, que aparentemente no tiene demasiado sentido, para que en este tiempo cuaresmal hagamos este gesto de obediencia, de una obediencia que es gratuita, porque aquello que se nos pide no hace falta razonar, no es necesario razonar el para qué, sino por qué obedezco. Obedezco a este gesto sencillo, aparentemente intrascendente, porque eso
prepara mi corazón y abre mi corazón a aceptar en mi vida y a acoger la voluntad de Dios, como en Caná. La abstinencia es el agua que se nos pide para que el Señor pueda obrar en nuestra existencia, para que el Señor pueda hacer el milagro de entrar en nuestra vida e ir transformándola. Aquí es importante cuántas veces queremos entender para poder hacer. Ya que el Señor lo que nos invita es a acoger su voluntad en cosas aparentemente sencillas, intrascendentes, que no tienen mayor significado. Pero en este acoger, nosotros nos estamos poniendo en camino y estamos dejando que Dios actúe. Nuestra obediencia es lo que abre la puerta a que Dios pueda actuar en nosotros. Por eso la fe engendra en nosotros docilidad, confianza. Confianza en el modo de hacer de Dios, convencidos de que para Dios nada hay imposible. Y cuando abrimos nuestra mirada a través de la obediencia, descubrimos cómo para Dios nada hay imposible. Como para Dios no solo es que no haya nada imposible, sino que Él puede hacer aquello más deslumbrante y más maravilloso en nuestra vida. Y aquí nos podemos preguntar en nuestra oración, ¿estoy convencido de que para Dios no hay nada imposible? ¿Estoy convencido de que quiero poner mi agua para que el Señor lo convierta con su gracia en el vino nuevo? Para cambiar nuestro corazón, el Señor lo único que nos pide es el agua de nuestro deseo, de nuestra buena voluntad, para dejarnos hacer por Él y Él nos transforma. Y ahí viene otra orden. Les dice, sacadlo ahora y llevádselo al maestresala. Y también obedecen a esto, si han obedecido a aquello. Pero alguno se podría haber parado y decir, ¿pero qué va a decir el maestresala cuando vayamos con el agua? Si esto no es vino, si nos van a echar de aquí a patadas. Pero ya se han introducido en la atmósfera divina. Se han introducido en este estar con Jesús, que hace que ya lo único que importe es seguirle. Y por tanto, que lo único que importe es obedecerle. Y lo que van a sacar es un vino bueno que va a provocar el asombro del maestresala. El vino mejor que han probado. Y esto es siempre así. La obediencia siempre nos hace ver las maravillas de la obra de Dios. Cuando el mayordomo prueba el vino, maravillado le va a decir al esposo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Sin embargo, tú has guardado el vino bueno hasta ahora. En muchas de las cosas que vivimos hay una ley de degradación. ¿Por qué? Porque las experiencias, las alegrías humanas, aquello que es más sensible, poco a poco van dejando de tener impacto en nuestra vida. Poco a poco van dejando de tener esa frescura y por tanto van dejando de ilusionarnos, de llenarnos. No es así con Dios. La lógica de Dios es exactamente al revés, va de menos a más. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito, hasta el cielo. Lo que nosotros conocemos de Dios no es nada comparado con lo que el Señor es. Lo que nosotros vivimos de Dios y que a veces lo experimentamos con una gran alegría no es nada comparado con la gran alegría que es el cielo, que es el vivir plenamente en el Señor. Por eso el Señor tiene lo mejor guardado para el final. Y es así en nuestra vida. Nuestra vida es un progresivo crecer en este conocimiento de Dios para vivir cada vez más la alegría profunda del Señor. San Agustín dice que las bodas de Caná son expresión también de la Eucaristía. Igual que en Caná vemos el agua convertida en vino, en la Eucaristía vamos a ver algo más allá, cómo el vino se convierte en la sangre de Cristo. La primera alianza, que era el don de la palabra de Dios, que está simbolizada en esas tinajas para la purificación de los judíos. Esta primera alianza, el Señor viene a perfeccionarla. Y la plenitud de la alianza se realiza en la cruz, con el derramamiento de la sangre de Jesús. De este modo, su sangre es la bebida del banquete de la nueva alianza, que es la Eucaristía. Por eso, la Eucaristía también son unas bodas.
en que Jesús se une a nosotros al dar su cuerpo y su sangre de un modo precioso y que cada día nos hace crecer en su conocimiento y en nuestro amor a Él. Caná nos muestra, por tanto, cómo la cruz es misterio de bodas, cómo en la cruz se realiza esa unión esponsal de Cristo con su Iglesia, en que el vino del banquete es su sangre derramada. Hay otra realidad que signo en Caná y que se nos puede escapar. Nosotros estamos acostumbrados a que en las bodas se grite vivan los novios cuando ya son esposos. Por eso no nos sorprende tanto que en la narración hable de novios. De hecho, en el banquete, cuando ya están casados, se sigue hablando de los novios. Y por tanto nos damos cuenta de que aquí no se habla del esposo. Cuando otros textos, que también aparecen en el Evangelio, en este contexto de bodas, como en el de las 10 vírgenes, nos habla del esposo. ¿Por qué? Porque aquí el esposo es Cristo. Caná es un signo de las bodas del Cordero en que Cristo desposa a la humanidad en su sacrificio en la cruz. Por eso Él es el esposo. Él es el protagonista de este texto, no esa pareja de novios. Él es el esposo. El esposo que quiere que labramos nuestra existencia para entrar en ella. Y otro aspecto de este milagro de Caná, de este signo, es el que nos señala Santo Tomás de Aquino. Él nos dice que Caná representa el misterio de la oración, que Jesús nos está también enseñando en este signo a orar. Es lo bonito que tiene el Evangelio de Juan, que según vamos profundizando tiene capas nuevas, tiene nuevas enseñanzas que van complementándose una a otra y que nos van dando y nos van entregando una experiencia cada vez más grande de nuestra unión con Dios. ¿Por qué habla de la oración como misterio de bodas? Porque en la oración nos unimos de un modo profundo e íntimo con el Señor. Cuando entramos en la oración, entramos en unas bodas en que nuestro corazón se une al de Cristo. Se une de tal modo que en la oración aprendemos a amar lo que Él ama, a querer lo que Él quiere, a rechazar lo que Él rechaza, porque en la oración se produce un misterio de amor. Si en el matrimonio los dos se hacen una sola carne, en estas bodas que son la oración, nuestro corazón se hace uno con el del Señor. Pero claro, esto es un misterio que nosotros no podemos hacer. Solo lo puede hacer el Señor. Nosotros podemos meditar, reflexionar, rezar, pero en el fondo esto es poner nuestra agua que es el ponernos de rodillas, el hacer silencio, el buscar ayuda en los distintos métodos de oración, pero eso es agua, no es más que agua, eso no es oración. Con todas esas cosas podemos llegar a tener una profunda relajación, podemos llegar a tener un estado de conciencia en el que nos sintamos más tranquilos, pero lo que hace la oración, de unión con Dios, de encontrar paz, de llenarnos del Señor, solo lo puede hacer Él. Él nos pide que llenemos las tinajas y nos pide que las llenemos hasta arriba, fundamentalmente haciendo espacio para el silencio en un mundo en que es muy difícil, cada vez es más difícil. Pero es que es algo más que hacer silencio, es entregarle nuestra voluntad, ponernos en esa disposición de darle todo lo que somos y tenemos para que su amor lo transforme todo. Y de este modo poder vivir de la oración y en la oración. Esto se hace especialmente claro con el tema de las preocupaciones. ¿Cuántas veces al entrar en la oración las preocupaciones nos asaltan? ¿Cuántas veces hasta nos acordamos de la lista de la compra? Pero a veces es que intentamos dejar las preocupaciones en la puerta de la iglesia o en la puerta de la habitación cuando vamos a orar. Y esa no es la manera. La manera es poner todas esas preocupaciones ante el Señor. Decirle al Señor, Señor, si yo no puedo más que poner el agua, son tuyas. Esa preocupación que uno puede tener por ese hijo, por esos padres, por su trabajo, por una situación complicada en su familia, por una situación laboral difícil,
por tantas cosas que nos pueden preocupar, que pueden agitarnos, hay que ponérselas al Señor, hay que dárselas al Señor. Esa es nuestra agua. Reconocer que no es mío, que es algo con lo que no puedo, que es algo en lo que no sé qué tengo que hacer, que es algo que me inquieta y que yo solo puedo ponerlo ante el Señor, que yo solo puedo dárselo al Señor, y que eso es lo que permite que el Señor lo transforme, que el Señor lo cambie. Y hay un aspecto precioso que no podemos olvidar. María estaba invitada en estas bodas. María es aquella que tiene que estar invitada siempre en nuestra oración para ayudarnos. María desea que nuestro corazón, como el suyo, sea uno con Jesús, se una totalmente a Jesús. Y al igual que María apresuró la hora de Cristo en Caná, también la apresura en nuestra vida, la apresura en nuestra oración, conduciéndonos a la intimidad con Él, ayudándonos a entrar en esa intimidad que viviremos plenamente en el cielo cuando estemos ya plenamente, sin ninguna sombra, sin ninguna mancha, sin nada que lo dificulte con el Señor. Pero María ya apresura esto en la oración. María nos conduce a vivir en la intimidad con Cristo. María, que es madre, quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es vivir, es tener a Cristo. Por eso María apresura la hora de Cristo en nosotros. Y por eso la tenemos que invitar. Por eso cuántas veces la mejor manera de entrar en la oración es con un misterio del rosario. Cuántas veces es un Ave María. Cuántas veces es no solo ponernos en la presencia del Señor, sino también ser conscientes que ella está. Con esa delicadeza, con ese silencio con el que está la Virgen. Pero está y nos acompaña y nos guía. Al acabar este capítulo nos dice que los discípulos creyeron en Él. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe a contemplar sus signos, a descubrir sus signos que se multiplican en nuestra vida. Una de las grandes dificultades que estamos viviendo en esta pandemia es que mucho de lo que hemos vivido nos ha llegado a través de los medios de comunicación, en los que siempre, prácticamente, parece que Dios está ausente. Y eso puede crear en nosotros una idea como de que Dios está ausente. Sin embargo, ¿cuántos signos podemos descubrir en los que vemos la presencia de Dios? Cuando fueron las inundaciones en Centroamérica, hace unos meses, llegó una fotografía muy impresionante. Era una fotografía en que se veía a un padre con el agua que casi le llegaba hasta el cuello, que llevaba en un cesto apoyado sobre los hombros a su hijo. La foto estaba tomada desde arriba. Se veía sobre todo al niño mirando hacia el cielo, que es llevado por su padre. A veces sucede esto. Ese niño no ve a su padre, ese niño no siente a su padre, ese niño seguramente no oía a su padre. Era muy chiquitillo además. Y sin embargo, su padre le va conduciendo seguro, salvándole del agua, salvándole de ahogarse, salvándole de morir. Tenemos que también descubrir esto, como nuestro Padre muchas veces parece que no está. A veces, como el pueblo de Israel, en aquel momento no le oímos, pero el Señor está con nosotros. Pero el Señor nos guía, el Señor nos lleva y nos conduce. Esta es nuestra certeza. Y por eso el agua que se nos pide es que confiemos. A veces nos es difícil, pero que nos pide es que confiemos en que para Él nada es imposible, que confiemos en su amor, que nada puede destruir, que confiemos en que Él nos conduce. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a obedecer, que nos ayude a poner nuestra agua, que nos ayude a poner aquella pequeñez que somos, para que dejándonos hacer por Él descubramos su grandeza. Descubramos la grandeza de la vida que nos ha dado, que descubramos la grandeza de lo que significa ser hijos de Dios. Y que de este modo caminemos en esta cuaresma, como decimos, dentro de esta gran cuaresma que está siendo la pandemia, creciendo en nuestro amor a Él y creciendo en la conciencia de que el Señor nos llama cada día a crecer en nuestro unión con Él. Porque Dios lo quiere.